el consejo que oraran por mí porque traigo un dolor espantoso, supongo muscular. Pero bueno, el mensaje del día de hoy, y así lo había yo anunciado, había puesto que este mensaje no es para todos. Y la verdad es que en ese momento fue cuando me vino esta cuestión del dolor físico. Y es por eso, porque este mensaje no es para todos. El Señor va a revelar lo más profundo de sus enseñanzas, su corazón, pero no a todos. No a todos, porque Él es el que decide a quién le muestra quién es, a quién le muestra lo que es y a quién le muestra de sus tesoros del reino de los cielos. Este mensaje no es para todos los hijos de Dios. Y así lo digo, independientemente de la oposición a este mensaje. Y te voy a decir por qué. Este mensaje lleva el título de los primogénitos de Dios. La cuestión de los primogénitos es un término que todos hemos escuchado, ¿sí? ¿Quién es tu primogénito? Pues el primero que nació, ¿no? Tu hijo mayor o tu hija mayor, ¿sí? Entonces es un término empleado por el Señor, dado por el Señor, conocido por el Señor y tomado en cuenta en el reino de Dios, la primogenitura. Y mira, voy a leer un versículo y sé que solo los que lleguen al final y reciban este mensaje van a entender el porqué de todo esto. ¿Sí? No es que Dios haga acepción de personas, no. Pero el Señor muestra los secretos más escondidos a los que más buscamos de Él. Vamos al libro de Hebreos, me voy a basar, aunque voy a hacer un recuento de lo que es el Antiguo Testamento y por supuesto Jesucristo. Hebreos 12, y voy a leer del 12 al 23. Y dice, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que ya no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta misma parte, esta misma escritura la voy a leer al final, porque va a ser la explicación completa de lo que tiene el Señor. Permítanme, voy a tomar agua. Que vaya que hace calor. Bueno, vamos a comenzar con la cuestión de los primogénitos. La palabra de Dios dice que Adán era hijo de Dios, pero de una forma distinta, porque sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios,
pero Adán tenía carne, cosa que Dios no tiene, ¿sí? Pero vamos a comenzar a ver la cuestión de la primogenitura, cómo se fue manifestando esto. Cuando Adán y Eva caen, son sacados y tuvieron hijos. El Señor les dijo, reproduzcanse, habiten la tierra y demás. Y Adán y Eva tuvieron 2 hijos primero. El primogénito se llamaba Caín y el segundo era Abel. ¿Qué pasó aquí con Caín y Abel? Vamos a empezar a ver una cuestión sistemática que Dios permite desde entonces. Dice que Abel, por agradar a Dios, le dio de lo mejor de su ganado como ofrenda. Y aquí empieza a haber ya una diferencia. Una diferencia no en Dios, porque Él no cambia. Una diferencia en el corazón de Abel. Al contrario de Caín, que era el primogénito. El Señor tiene promesas hermosas para los primogénitos. Pero no todos los primogénitos alcanzan estas bendiciones hermosas por la dureza de su corazón. ¿Sí? A pesar de ser Caín el primogénito, el Señor se inclinó y le agradó la ofrenda de Abel. Y por supuesto que hizo Caín cuando se enoja porque a una persona a Dios le da más que a otra. Estamos hablando del reconocimiento de Dios, no cualquier cosa. Pues mató a Abel. ¿Sí? O sea, como yo no puedo tener lo que tú tienes, te destrozo. Y lo mató. Entonces, Dios le preguntó a Caín por Abel, y tu hermano le dice, pues, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Cómo que por qué te pregunto a ti si tú eres el primogénito? El primogénito es el responsable delante de Dios de los demás hermanos. Y desde ahí empezó el problema con Caín. Y siguió todavía, pero le dijo a Dios, me vas a echar y me van a matar, porque van a saber que maté a mi hermano y me van a matar. Y Dios le dijo, te voy a poner una marca. De tal forma Dios lo marcó para que nadie lo hiciera sin enfrentar fuertes consecuencias de la ira de Dios. Es decir, solo Dios puede hacer justicia. Ni tú ni yo. Porque finalmente Caín, con el corazón que tenía, malo, perverso, egoísta, celoso, egocéntrico, y que le dio a Dios ahí unas frutillas, de cualquier forma quedó marcado para que nadie lo tocase, porque solo Dios puede tocar a los de corazón perverso. Entonces, después vemos otra parte, que es la parte de Noé. Noé fue recto delante de Dios, ¿sí? No era santificado como nosotros. Nosotros hemos sido santificados porque estamos en un nuevo y mejor pacto. Aquí todavía ni siquiera estaba el pacto con Moisés y el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, tampoco estaba vigente el pacto de Adán y Eva, pero todavía tampoco comenzaba el pacto con Noé, ¿sí? Y Noé fue recto delante del Señor. Y su disposición fue usada para juzgar y destruir todo en el mundo por el grado de maldad en la humanidad hoy. Fíjate lo que estoy diciendo y espero que Dios te lo muestre. Noé fue usado por su disposición a Dios
para que Dios juzgara y destruyera todo en el mundo. Tú puedes ser usado por tu disposición a Dios para que Dios destruya todo el mundo. Todo el mundo. Hello, hermanos en la fe. ¿Dónde está la iglesia? Con disposición a Dios para que el Señor ya venga y destruya todo el mundo. Está el Señor esperando a los Noés, no que se llamen Noés, sino con este corazón, porque estos son los tiempos como los tiempos de Noé. Se casan, se divorcian, se ponen de fiesta, se van, se compran, se cambian sí, como en los tiempos de Noé, Sodoma, Gomorra, el pecado, el dinero, la vanidad, igualito. No falta absolutamente nada. Y la disposición que agradó, no santificó a Noé, pero que agradó a Dios y valió para que Dios pudiera intervenir. Después, por supuesto, viene el caso de Abraham. Fíjate, con Abraham fue el primogénito de la fe, el primero que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no escatimó en disposición a perder a su hijo. Si tú dejas novio, novia, amigo, amiga, madre, padre, a causa del Señor, dejas nietos, hijos, a causa del Señor, estás actuando exactamente de la forma que agrada al Señor. El padre de la fe, Abraham, hizo esto. Estuvo dispuesto. Y sin embargo, de todas formas, se repite la historia. Porque ¿quién era el primogénito de Abraham? El primogénito de Abraham era Esaú. Así como era Caín, el primogénito de Adán y Eva. Y el primogénito de Abraham era Esaú. Y sin embargo, el que fue bendecido fue Isaac. Isaac. ¿Te fijas? Uno era el primogénito en legalidad genética, pero el de la promesa era Isaac. Esaú fue el padre de los de Edom. Me regreso a los primogénitos. Ismael fue el primogénito de la carne. Isaac fue el primogénito de la promesa. ¿Sí? Lo dije al revés hace un momento. Ismael era el primogénito, punto, nació primero. Sí, pero del esclavo, no importa, era el primogénito. Y se lo dijo desde entonces Dios, porque Isaac significa te reíste, significa risa, porque Sara fue la que dudaba que realmente se fuera a dar esta situación, ¿sí? Entonces,
Finalmente, Isaac es el que toma la promesa y después Isaac tiene hijos. Y resulta que eran gemelos. Nuevamente Dios vuelve a usar la similitud de los primogénitos, porque cuando iban a ser los hijos de Isaac, Jacob sacó un brazo, pero después nació primero Esaú. Y tan fuerte era la situación que Dios se lo dijo a su madre, que había dos naciones peleando en su reino, dos naciones que hasta el día de hoy siguen en pleito. Pero te fijas, nuevamente es de los primogénitos. La gran disputa por Jerusalén es por los descendientes de Esaú, los descendientes de Isaac y los que venimos por parte de Jesucristo y somos hijos de Dios. ¿Sí? Es lo que vemos en esa palabra. Y viene la actitud nuevamente como la de Caín, nuevamente. Y nuevamente viene la actitud como la de Ismael, porque Ismael se empezó a sentir él muy en la casa de Abraham, hasta que llegó un momento que Sara le dijo, saca a la señora, a la esclava, y saca ya también a Esaú. Perdón, estoy confundida. En verdad ha sido mucha oposición para que yo pueda dar este mensaje. Pero sé que es importante. Es importante. Entonces, Esaú y Jacob pelearon. Finalmente viene esa cuestión de Jerusalén. ¿Sí? Y Hebreos 12 habla precisamente de la actitud de Esaú. Puedes buscar Hebreos 12 del versículo 15 al 17. Y la verdad es que aquí habla precisamente de lo que hizo Esaú. Esaú, y puede ser un peligro para ti, despreció la primogenitura, la ninguneó. Dios desde el principio mostró que debía de haber una primogenitura. A Caín le importó poco, a Ismael otro poco, y después a Esaú llegó cansado. Jacob anhelaba la primogenitura. Eran gemelos, sacó primero el brazo, pero nació primero Esaú. Y cuando vio a su hermano llegar tan cansado, pues le ofreció algo para comer. Y lo hizo. Hebreos 12 del 15 al 17 dice, miren bien, y eso es también para ti, y lo vas a terminar de entender si Dios lo permite al final. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Imagínate lo que implica dejar de alcanzar la gracia de Dios. O sea, caer en desgracia es caer a como estábamos antes sin el Señor. Que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos se han contaminado. Ya no vayas con ellos. Pues, ¿qué no ve? Que es de mal en peor. Ay, pero es que mira. Ay, es que... Sí, cuidado con estar
ninguneando la obra de Dios. Cuidado con estar ninguneando la obra de Dios. Y por ella muchos sean contaminados y haya un profano. ¿Sabes lo que es profanar? Profanar es tomar algo santo con violencia y pisotearlo. Es algo semejante a blasfemar contra el Espíritu Santo. No es exactamente lo mismo, lo aclaro. ¿Sí? Pero es esta actitud de profanar, de tener en poco a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a un siervo o sierva de Dios, o a un esclavo o esclava del Señor. Haya un profano, como Esaú, que por un plato de lentejas literal vendió su primogenitura y después procuró con lágrimas recuperarla, pero ya no hubo forma. Jacob anhelaba la primogenitura porque veía los beneficios y veía también las obligaciones que esto implicaba. Porque siempre hay dos partes. Como hijos de Dios tenemos derechos y tenemos deberes. ¿Sí? No podemos pedir todos los derechos si no estamos cumpliendo también con los deberes. Y no es que sea por obras, sino porque Dios es justo. Porque para los deberes nos capacita el Señor. Y los derechos nos lo da por gracia al santificarnos. Y después viene el asunto con Moisés. Cuando salen de Egipto, estamos dando un brinco mucho más allá. Cuando salen de Egipto es cuando el Señor da indicaciones y sucede lo que leía yo al principio. ¿Sí? De haberse acercado. Lo voy a volver a leer para que tengas esto presente. Y dice Hebreos 12, 18, 23, porque no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego a la oscuridad, las tinieblas y la tempestad. Aquí está hablando del monte Sinaí, donde subía Moisés. Al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que ya no se les hablara más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si te tapas los oídos cuando se dice lo que tienes que hacer, estás teniendo esta actitud que tuvo el pueblo de Israel, que por cierto no entró a la tierra prometida. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si una bestia tocara el monte sería pedrada. Bueno, cuando bajó Moisés, después de decir estoy temblando verdaderamente, entonces vino la ley. Y en Éxodo 13:2, lo puedes buscar después o ahorita como tú gustes, da una orden el Señor y dice, todo primogénito debe ser consagrado a Dios. ¿Sí? Por el simple hecho de ser el primogénito, aquí sí aplica que hombres, no mujeres, hombres, cosa que cambia también en el nuevo pacto. Pero el primogénito es consagrado a Dios. Es más, en Éxodo 22, 29 habla no solo del primogénito de los hijos, de los hombres, sino también dice, no demorarás la primicia de tu cosecha. O sea, de lo primero que cosechas, vas a dar inmediatamente. Ahora sí, como recibo a paso.
como cuando se está, me acordé de una escena fea, pero cuando fue el temblor del 85, se veía como alguien agarraba algo de cascajo y lo pasaba y hacía en fila, y se iban todos los civiles, iban ayudando a buscar a las personas, porque por desgracia hasta los 15 días se dio vuelta el señor presidente y ya el ejército tomó la acción debida, ¿no? Pero mientras ahí ayudando uno al otro. De esta misma forma es la cuestión cuando tú tienes ya la primicia, cuando ya tienes tú la recompensa del esfuerzo de tu empleo, no la demorarás. Y entonces vienen varias características de bendiciones que tiene el primogénito del pueblo de Israel. Acuérdate que para sacar a Israel de Egipto, Dios ordenó que se hiciera la Pascua. ¿Y quiénes murieron? Los primogénitos de los hebreos. Pero no pienses que murieron nada más niños o bebés. Si uno de los guardias era el primogénito, murió también. Y se salvaron, y no es casualidad, todos los primogénitos del pueblo de Israel. Y por consiguiente, nosotros, porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Sí? Entonces había beneficios para el primogénito. Número 1. Este primogénito, en cuanto ya se sabía que la mujer estaba embarazada, era ungido desde el vientre de su madre, ¿sí? Porque iba a ser el primero. Y la ley decía que todo primogénito tenía que serle consagrado. Por eso Jesús fue el primogénito de María. Pero Jesús no solo fue hijo de Dios, Jesús fue Dios hijo. La gran diferencia. Y entonces venía esto de un ungimiento, te apartó. Cuando siendo creyentes estamos embarazadas, podemos orar por nuestro bebé. Y el bebé o la bebé recibe de la presencia del Señor. Porque estamos en esa bendición para con el Señor. Y bueno, también era el hijo más deseado. De hecho, era visto como una maldición. La mujer que no podía tener hijos era visto como una maldición. Y lloraban, y así fue la mamá de Samuel, que hasta decía el sacerdote, está bien borracha, pero ella lloraba y lloraba y dijo: Señor, dame un hijo, te lo voy a consagrar, o sea, diciendo, voy a cumplir la ley, pero dame un hijo. Y le dio a Samuel, y sabemos que Samuel creció en el templo. Entonces, era el bebé más deseado. Después viene otra historia en donde podemos ver a Jacob, los hijos de Jacob, que iba a ser cambiado su nombre por Israel, y los hijos de Jacob, que son 12 hijos, y son cada una de las tribus de Israel. Pero vuelve a pasar lo mismo. Rubén era el hijo mayor, era el primogénito, y por no haber cuidado de los hermanos, que no hicieran eso contra José, y a José mismo, que no le hubieran hecho eso de venderlo y aventarlo ahí a un pozo, perdió la bendición de la primogenitura. Y José
con su corazón, el Señor lo tuvo un tiempo en prisiones, en padecimientos y demás, y después fue usado aún mejor que el primogénito, porque cuando vino el hambre, Rubén no podía hacer nada. Y lo único que pensaban fue, pues vamos a Egipto a ver si nos dan algo de comer. Y ahí fue usado como primogénito José, que habría ya aplicado el corazón que tenía en el sentido de haber perdonado a todos sus hermanos. Y nuevamente pasa que Rubén pierde la primogenitura igual que Caín, igual que Saúl y todos los demás que hemos ido viendo, ¿sí? Entonces, en la palabra de Dios es muy importante que leamos con atención, ¿sí? Porque si vemos en el caso de Jesús, y hablando un poquito antes, que es de Juan el Bautista también era el primogénito. Y Jesús también era el primogénito. Y cuando María va a ver a su prima Elizabeth dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, haciendo énfasis en el Señor, el que está bebé, sí, pero era el Señor, venga a visitarme? En cuanto oí tu voz, mi bebé saltó de alegría. Juan el Bautista. Y es hermoso ver la vida de Juan el Bautista, ¿sí? A veces se puede usar como cierto ejemplo de lo que hizo el Señor. Y podemos decir que hay que prepararle el camino al Señor. Pero no, es que eso ya se queda corto para nosotros. Y ahorita vas a darte cuenta por qué, ¿sí? Jesús mismo lo dijo, hasta Juan el Bautista, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan, ¿sí? Y está hablando de la primogenitura, está hablando de lo que te estoy diciendo desde el principio, de la primogenitura. Porque los violentos iban arrebatando la primogenitura, no matando, no, esa violencia de consagración, de santidad, de presentarse ante el Señor, de humillarse, de anhelo, de darle valor al Señor, de minimizar las cosas del mundo, de decir, tú eres en verdad, tú eres el único, como cantábamos, tú eres el único. Como cantábamos, ¿dónde están? ¿Dónde están los Noés? ¿Dónde están los Noés para que el Señor pueda hacer juicio y termine con la maldad de este maldito mundo que está bajo el maligno? Y dice, los violentos lo arrebatan, sí. A los que les interesó en el Antiguo Testamento tuvieron el derecho por parte de Dios aprobado. Es más, te voy a hacer un recordatorio especial y te vas a dar cuenta lo importante de, por ejemplo, la actitud de Jacob. Jacob es conocido porque peleó con Dios y le ganó. Y el pasaje no dice exactamente eso, pero Jacob, después de que lo bendijo su padre, fue y por una madrugada completa se le presentó el ángel del Señor y Jacob dijo, no me voy de aquí hasta que me bendigas.
Y de hecho lo que dice la palabra de Dios es que si lo tocó un poco el Señor en su cadera y quedó caminando un poco cojo. Pero el anhelo de Jacob es impresionante. El que te metas con Dios y digas, no me voy a ir hasta que me bendigas, hasta que toque cielo, hasta que, ¿por qué? Pues porque eso es lo que tenemos que hacer individualmente como hijos de Dios. Y esta conferencia no es para todos, no es para todos. Solo el Señor puede despertar a alguien. Solo el Señor puede ponerle el sentido del deber a alguien. Solo Dios lo puede hacer. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento todas las bendiciones de la primogenitura hebrea y multiplicadas aún son para nosotros. Todo nos es conseguido por el Cordero que murió por nosotros. Y por lo tanto, nacimos en el reino espiritual. Y el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, que fue el profeta más alto e incluso también primogénito. Por la gracia. Para Dios es muy importante la primogenitura. El primogénito marca y anuncia la virilidad del varón. Y en la mujer el primogénito es el que abre la matriz, que es una bendición. El ser madre. Y sobre todo, bajo la bendición del matrimonio. Era la primera cría de los animales, ya lo había comentado, para Dios también, ¿sí? Y la plaga mató a los primogénitos, ¿sí? Y ahí vienen los derechos del primogénito. Y levanta bien el oído porque esto es una gran bendición para nosotros. El primogénito, número 1, y ahorita lo voy a explicar cosa por cosa, uno por uno, los 5 puntos. El derecho del primogénito es, número 1, heredar el rango de padre al morir este. Heredar el rango de padre al morir este. Cuando muere el papá, normalmente al que se voltea a ver es al hermano mayor, al primogénito, sobre todo cuando es pronto. Está en la familia todavía los hijos chicos, ¿sí? Y en cierta forma, pues es el hombrecito de la casa, a lo mejor todavía es adolescente, pero hay una responsabilidad incluso entendida socialmente, que es el hermano mayor. A veces resulta que el hermano mayor, ¿y dónde está el hermano? Pues quién sabe, y se recurre al segundo o al tercero, al que anhela ver por los hermanos, ¿sí? Es una cuestión también social, ¿sí? Por supuesto, no estoy diciendo que el Padre Celestial vaya a morir, porque eso no va a pasar, y ahorita vas a ver por qué, ¿sí? El primogénito era consagrado al Señor, 100%. El primogénito tenía después el estatus de jefe familiar. El primogénito ocupa el lugar de honor en las comidas a la derecha del Padre. ¿Qué te recuerda esto? ¿Dónde está Jesús ahorita?
a la derecha del Padre, en el lugar del primogénito, que era unigénito, y es el primogénito. Al primogénito le toca, y aquí pueden ponerse muy contentos algunos si quieren que su familia aplique esta ley hebrea, le tocaba doble porción de la herencia. ¿Sí? Y es muy curioso porque precisamente en la parábola del hijo pródigo, el hijo que estaba en la casa se enoja con el papá porque el otro se fue de reventón y todavía le están haciendo fiestecita. Y lo que le dice el padre es, oye, porque le dieron su parte de la herencia, no sé cuántos hermanos eran, pero se fue y se lo tronó. Y él lo único que quería era poder ir, aunque sea como obrero, como esclavo ahí, de lo mal que le fue. Pero el padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Era el primogénito. Se puso celoso el primogénito, porque le hacían fiestecita al que regresó de la pachanga. Le dijo, por eso le dijo, todo lo mío es tuyo. Tú tienes el doble de la herencia. Pero hay que ponernos contentos que tu hermano volvió a vivir y regresó. Era el primogénito. Entonces ya empezamos a ver hacia Jesucristo. Y es donde entramos nosotros a escena, porque vemos toda esta parte del Antiguo Testamento, vemos incluso esta parábola, pero ya vamos a ver en el caso de Jesús. Jesús físicamente era el primogénito de su familia, ¿sí? Y sus hermanos después, que dos de ellos estuvieron, fueron nacidos de nuevo y creyeron en él. Es curioso, pero creyeron en su hermano mayor, pero también como el Mesías, el Salvador. Entonces, sus hermanos, dice la palabra de Dios, Jacob, José, Judas y otras hermanas, ¿sí? Era el unigénito del Padre Celestial, ¿sí? Y era el primogénito de toda creación, como lo dice Colosenses, todo creado por Él y para Él. Y fue el primogénito en resucitar, que es la garantía de nuestra redención. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el primogénito? ¿Sí? Porque Jesucristo fue el segundo Adán, no el segundo Abraham. El segundo Adán. ¿Para qué? Para no caer. Entonces, es cuando podemos comenzar a ver que la identidad nuestra tiene que mostrarse necesariamente en lo que hacemos. Voy a regresar al versículo que te dije del principio para leerlo nuevamente, ya vas a ir entendiendo todo. Porque no se han acercado, Hebreos 12, 18, 23, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, las tinieblas y la tempestad, el monte Sinaí. Al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la que no quisieron escuchar y rogaron que no se les hablara, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y aquí viene la parte hermosa. Nosotros nos hemos acercado, sino que se han acercado tú y yo al monte de Sión, la mismísima presencia de Dios que habita en nosotros. La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La compañía de muchos millares de ángeles que están con el Señor
Y dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y lo dice claramente, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. Entonces resulta que tú y yo somos primogénitos de Dios, porque nacimos directamente de Él, directamente del Padre, por medio del Espíritu y el arrepentimiento de pecado y el pago de Jesús. Tú y yo somos primogénitos de Dios, individualmente. Por eso la iglesia es de forma de familias, de que no, mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos somos cristianos. Si son, qué bueno, pero tú eres primogénito, entonces por lo tanto tú tienes derechos y obligaciones. Pero si no tienes esta identidad clara de todo lo que te dije de la importancia de un primogénito para Dios, en tu parte espiritual de siendo hijos de Dios, iglesia, en donde no hay diferencia entre siervo, esclavo, mujer, hombre, todos, absolutamente todos eres primogénito de Dios. Porque la salvación es uno a uno, personal, no en bola. Tenemos obligaciones y tenemos derechos también. Y cuando tenemos miedo, se nos están olvidando nuestros derechos. Y cuando caemos en tentación, se nos están olvidando nuestros deberes. ¿Sí? Es importante entender que eres primogénito de Dios, que es la congregación, está clarísimo, la congregación de los primogénitos. Por si no sabías o no te habías enterado, tú eres primogénito de Dios. Yo soy primogénita de Dios. Por eso no importa que no estemos juntos con esta situación, porque va mucho más allá si estamos conviviendo con los millares de ángeles. Y estamos la congregación de los primogénitos. ¿Qué tanto podemos hacer por nuestro país como Renuevo de Amistad? Orando por el país y desde diferentes puntos del mapa. Desde el norte hasta el sur, ¿no? Al este, al oeste. Importa que estemos juntos o no, que se vea o no, que haya fiesta o no, que haya música, que haya batería, que haya... Esto va mucho más allá, muchísimo más allá de esas tonteras. Y digo tonteras, no es tonto juntarse, pero es lo que se ve. Es lo que se ve y esto es lo que se es. Soy primogénito de Dios. Todos los derechos y todas las obligaciones. Por lo tanto, tu identidad puede ser puesta a prueba. ¿Sí? Si Satanás logra que nunca te des cuenta que eres primogénito de Dios, ya ganó. Y si lo sabes, pero estás cayendo en tentación, se te va a deshacer tu identidad, no te vas a comportar a la altura de primogénito de Dios, porque vas a dejar de hacer cosas, porque vas a buscar ser conocido famosamente y demás. Y todas estas bendiciones las tenemos, pero en lo espiritual, ¿sí? Nosotros somos, y por eso hacemos. Somos primogénitos y por eso hacemos. Porque somos, ordeno en el nombre de Jesús, si es quitado una enfermedad o es echado fuera un demonio, porque tengo todo el derecho legal de primogénito.
Esa es la gran bendición. Muere Cristo y Cristito, se multiplicaron. Pero debemos hacer lo que debemos hacer cada vez y vivir a este nivel de ser primogénitos de Dios. Somos muy conocidos en el reino espiritual. En ocasiones hasta te dicen tu nombre los demonios. No nos conoce nadie. Aquí yo puedo salir y no sabe ni quién soy. Pero soy bien conocido en el reino espiritual. Y los que anhelamos esta bendición de esta primogenitura, estamos dispuestos a luchar por ella y sacrificar y meternos tiempo con el Señor y orar hasta que nos bendiga y buscar más de Él y compartir del Evangelio y glorificarle todos los días al Señor y hablarle a otros de Él. ¿Dónde están los Noés? ¿Dónde están? Somos los primogénitos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra identidad? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Por favor, ¿qué estás haciendo? Te viene la amargura porque, ay, sí, no, pues ya con este bronconón de económico, ya. Y no pierdas tu identidad, no pierdas lo más por lo menos, ¿sí? Nos toca todos los derechos y todas las obligaciones. Por eso el Señor puede decirte que te consagres 100%. ¿Eres 100% de Él o no eres de Él? No hay medias tintas. 50-50 el Señor lo vomita. Los tibios. Es momento de reaccionar, es momento de despertar, de levantarse, de abrir los ojos y que nos alumbre Cristo, el unigénito que nos hizo primogénitos individualmente. Tienes la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, tienes la autoridad. Tienes el mismo Espíritu Santo que recibió Jesucristo cuando fue bautizado. Tienes herencia, vida abundante en esta y vida eterna. Doble herencia. Vida abundante y vida eterna. Doble herencia. Comportémonos como lo que somos, primogénitos, a la congregación de los primogénitos de Dios. Yo espero que este mensaje en verdad mueva el reino de Dios. No, mueva el reino espiritual a favor del reino de Dios. Falta poco, estamos en la recta final. Es el tiempo del segundo esfuerzo, como lo usan tanto en el fútbol americano. Es momento de dar el segundo esfuerzo y glorificar al Señor. Pues los bendigo y los dejo con el pastor. Pues gracias que Dios nos permite recibir de Él, y no solo recibir de Él, sino recibirlo a Él y darnos esta identidad que solamente la tenemos en Cristo. Te recuerdo, nuestro último domingo de este mes de mayo, estamos ya programada nuestra reunión presencial. Vamos a estar allá en México, todos reunidos, y vamos a tener Cena del Señor, que es el evento importante en realidad, aparte de congregarnos todos y que estamos ahí. Bueno, pues tendremos tiempo también de platicar, de convivir y de bendecirnos unos a otros.
Dios te bendiga y estamos para la clase de el miércoles, que por favor dale seguimiento y cualquier cosa nos puedes contactar, así como es tan fácil cuando vivíamos en la Ciudad de México podernos contactar por este medio. Igualmente ya las distancias se han acortado, gracias a Dios, y gracias a Dios también que podemos aprovechar para bien la tecnología. Gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.